Salud. Ya estamos preparados para dar inicio a nuestro informe de salud y en esta oportunidad junto al doctor Douglas Villarroel vamos a hablar acerca de la testosterona y el exceso de esta hormona en nuestro organismo, tanto en los hombres como en las mujeres, así que prepárense para poder desarrollar el tema, para poder conocer ciertas cosas que no conocíamos sobre esto y además disipar las dudas que tengamos sobre el mismo. Les presentamos una producción y ya luego conversamos con el doctor. La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, considera que si hubiera habido más mujeres al frente de la economía, las cosas habrían sido diferentes porque una parte del origen de la crisis financiera fue un exceso de testosterona. En esa época, en el mundo financiero, había una emulación malsana sobre fondo de excesiva testosterona. La situación no sería la misma ahora si más mujeres hubieran tenido puestos de responsabilidad. Las mujeres no son mejores que los hombres, son diferentes, somos diferentes. Cada cual tiene que aportar su diferencia. El hecho de que las mujeres hayan estado con demasiada frecuencia en situación de minoría les da otro enfoque y la confrontación de puntos de vista es lo que permite llegar a las buenas decisiones. Enhorabuena. Y ahora sí, ingresamos al tema para aquella gente que está conectándose recién con nosotros. Vamos a hablar acerca de la testosterona y el exceso de la misma, tanto en hombres como en mujeres. Doctor, entonces, ¿cuál es la función que tiene esta hormona en el varón? Bueno, muchísimas, ¿no? Desde que el hombre, las hormonas masculinas permiten que el hombre pueda crecer. Recordemos que cuando viene la pubertad viene el famoso estirón del crecimiento, ¿no? Las hormonas masculinas permiten que el varón distribuya sus grasas a nivel de la cadera, a nivel de la barriga, perdón, y no a nivel de la cadera. Las hormonas masculinas desarrollan musculatura, desarrollan los caracteres sexuales masculinos típicos del hombre, fortalecen los huesos. Las hormonas masculinas se encargan de mantener en cierta parte, porque no es todo, el apetito sexual, la fertilidad. Es decir, la hormona masculina juega un rol demasiado importante en las características de todos los aspectos que tienen que ver con el varón. Y sabemos que las mujeres también producimos hormonas masculinas. ¿Qué función produce estas en ellas? Interesante que las mujeres produzcan hormonas masculinas. No lo puedo creer. Que somos muchas cosas, doctor. Somos muy visuales. Bueno, resulta que no solo los hombres producen, las mujeres producen hormonas masculinas, los hombres también producen hormonas femeninas. Y tienen su rol en la mujer. Por ejemplo, las hormonas masculinas en las mujeres tienen un rol de favorecer el apetito sexual. Gracias a las hormonas masculinas, ¿no? Ahora, el problema es cuando hay el daño que le pueden hacer las hormonas masculinas a las mujeres, puesto de que cuando está en exceso, también, así como favorece, puede hacerle daño. Claro. En el caso de la producción, en el lado positivo, digamos, del por qué tiene hormona masculina la mujer, principalmente tiene que ver con el apetito sexual y la fortaleza de los músculos y de los huesos. Tiene su rol. Es interesante, la mujer produce 20, 30 veces menos hormonas masculinas que el hombre, pero es más sensible a lo poco que tiene de hormona masculina y entonces el hombre requiere de un mayor uso de esta hormona para poder funcionar los efectos que tiene la hormona masculina. En el caso de la mujer, cuando tiene un exceso de hormona masculina, se convierte esto en un problema porque empieza a producir una enfermedad relacionada por ejemplo, le salen muchos vellos en lugares donde no deberían salirle, o le salen muchos granos porque no debería, como el acné, digamos, ¿no? ¿Y la voz? Se le cambia la voz, se engruesa, la musculatura se crece. El síndrome de ovario poliquístico vendría a ser la enfermedad relacionada a esto más común en las mujeres cuando tienen un exceso de hormona masculina, ¿no? Y solamente nos acaba de hablar en el lado de la mujer el exceso, lo que traería en el exceso, pero también para el hombre, si tiene exceso, ¿sería perjudicial o no? Bueno, mire, en el hombre es un poco difícil que
se produzca un exceso de hormona masculina, tendría que tener un tumor en los testículos, que es raro, un tumor en las glándulas suprarrenales, que es una glándula que está arribita de los riñones. Pero recordemos de que hay otras fuentes de hormonas en el hombre, por ejemplo, a veces consume productos que contienen hormonas. El tema es que cuando está en exceso esta hormona, puede provocarle daño en el hígado, puede provocarle daño en los testículos, puede hacer que crezcan las mamas, y luego vamos a explicar por qué. Lo que necesitamos en la vida es un equilibrio, ¿verdad? Nada en exceso es bueno, todo tiene que tener un equilibrio y moderación, ¿no? Doctor, antes de continuar, vamos a recibir la llamada de Teresa Silva. Ella tiene una consulta acerca de este tema. Muy buenos días, adelante, la escuchamos. Buen día, doctor. Quería hacerle la pregunta respecto a qué lo debe hacer o qué control debe llevar una mujer que se ha hecho la cirugía de histerectomía con respecto a la producción de hormonas, porque es una histerectomía total. Gracias por la confianza, Teresa. Sí, es muy importante su pregunta, puesto que se le ha extirpado también los ovarios. Recordemos que los ovarios son unas glándulas que producen hormonas femeninas, pero también producen las hormonas masculinas. En el caso de las hormonas femeninas son esenciales para el metabolismo de los huesos. Cuando a una mujer se le extirpan los ovarios y ya no produce hormonas sexuales femeninas, uno de los aspectos que más debemos cuidar son los huesos. Los huesos se vuelven más frágiles y corren el riesgo de disminuir en su densidad, por lo tanto tener fracturas. Una mujer que no tiene ovarios debe consumir sí o sí calcio con vitamina D, que le permite su absorción. Otro aspecto es, teniendo en cuenta la edad, si le han sacado el útero y los ovarios antes de los 50 años, independientemente de la edad, probablemente va a tener síntomas de la menopausia, que se caracterizan por esos calores bruscos intensos llamados bochorno. Puede tener resequedad vaginal, dolores en el acto sexual con su pareja, y una serie de síntomas que de una u otra forma le quitan calidad de vida. Entonces eso debe conversarlo con su médico para ver si amerita terapia de reemplazo hormonal. Lo más probable es que sí lo necesite, porque sería muy temprano. Entonces, osteoporosis, la deficiencia de las hormonas sexuales por la falta de los ovarios puede producir pérdida del apetito sexual, que no quiere estar con su pareja, etcétera, ¿no? Y recordemos que los ovarios también producen un poco de hormona masculina, y que esta tiene que ver mucho con la libido o el apetito sexual. Se ha intentado unir hormonas femeninas con un poquito de hormonas masculinas, pero no ha sido muy eficiente el tratamiento. Se está investigando al respecto, pero sí la carencia de estas hormonas pueden hacer que la mujer pierda un poco la motivación o el interés en el acto sexual, ¿no? Hace un momento nos daba algunas pautas de lo que sucede en el varón para poder tener ese exceso de hormonas masculinas, y en las mujeres, ¿qué es lo que produce, qué es lo que provoca el exceso de? Bueno, la causa, la número uno en más del 90% de los casos, es en lo que se llama síndrome de ovarios poliquísticos. Muchas veces habrán escuchado que a las mujeres les salen quistes en los ovarios. Muchas veces la presencia de estos quistes en los ovarios no es simplemente una bolita con agua. Está relacionado a un problema metabólico, tiene que ver con mayor riesgo de tener diabetes, porque hay resistencia a la insulina, tiene que ver con mayor riesgo de tener sobrepeso, el síndrome de ovarios poliquísticos, y tiene que ver con mayor riesgo de que este quiste en el ovario empiece a producir un exceso de hormonas masculinas en la mujer. Este exceso de hormona masculina se manifiesta principalmente con salida de vellos o de pelitos, así gruesos, firmes, sólidos, de características hormonales masculinas, digamos, en lugares donde no debería salir en la mujer. Por ejemplo, bigotes, mentón, mejillas, pechos, ¿verdad? Entonces, esto se llama hirsutismo y tiene tratamiento, pero estéticamente no se ve bien. También se manifiesta con la presencia de acné, granos que ya no debería tener, pero se están presentando por un origen hormonal, no un origen local, digamos, y que
tiene tratamiento, ¿no? Por lo tanto, el síndrome de ovarios poliquísticos de lejos es la causa más común. Existen otras causas, lesiones en las glándulas suprarrenales o en los mismos ovarios, pero lo más común es el ovario poliquístico, ¿no? Y si hablamos de la testosterona, ¿provoca la caída de cabello entre hombres y mujeres? Ya quedaste. Pregunta nomás. Lo que pasa es que ya ve que por ahí dicen, ¿no? De que No. Por ahí dicen nada. Los pelones son más machos, dicen, ¿no? Tienen más hormonas y... no es que yo quiera decir que sea más macho por ser pelón, digamos, ¿no? Pero no es así, la verdad, no es tan así, ¿no? Es verdad, o sea, la calvicie, o vamos a decir, la caída de cabello de patrón masculino, digamos, tiene un componente hormonal, es decir, porque se llama... mujer, perdón doctor, lo de mujer decía usted más bien, le salen vellos donde no deberían, no es que se le caiga el cabello. Eso es en el hirsutismo, pero el exceso de hormona masculina hace que se caiga el cabello en la mujer. También. Nomás que estamos hablando de un patrón de caída de cabello que se llama androgenético, es decir, hay un componente de hormonas masculinas y de las genéticas que están combinadas en unos folículos susceptibles o sensibles a la acción de este patrón, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? Principalmente en los hombres. Estamos hablando de este tipo de pelona, ¿no? De este patrón típico de los hombres que se da cuando ha habido, generalmente uno sabe, el papá, el abuelo, el tío, los hermanos tienen calvicie, para no decirle pelones, digamos. Pero eso no quiere decir que cuando hay mucho pelo, no hay nadie con calvicie, no vaya a ser pelón, digamos, ¿no? Creo que tenemos una llamada, ¿verdad? No, tranquila. Sí. Mila Vázquez, la tenemos, doctora, en la línea para que nos haga su consulta. Mila Vázquez, la tenemos, doctora, en la línea para que nos haga su consulta. Buenos días. Buen día, Hola. ¿la escuchamos? Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Quería consultar lo siguiente. ¿Qué efecto tiene en el organismo de una mujer el corte de las trompas de falopio? En el organismo de una mujer el corte de las trompas de falopio. Gracias por llamar y preguntar. Es un método anticonceptivo, ¿no? Las trompas de falopio, recordemos que están como que recibiendo a los óvulos que liberan los ovarios. Son como dos cuernitos que están que salen del útero y para prevenir el embarazo el ginecólogo amarra un hilito a ambos lados y lo corta, ¿no? Lo que esto permite es de que el óvulo ya no llegue al útero, al cuerpo uterino, y se junte con el espermatozoide para formar un nuevo ser. Es un método anticonceptivo. Existe mucha controversia o un mito, vamos a decir, en el medio, de que el ligar o el cortar las trompas de falopio les cambia el carácter en la mujer, les cambia su forma de ser, muchas veces que produzca irritabilidad, aburrimiento, etcétera. ¿Cambios de peso? En el peso también, ¿verdad? Pero eso es un mito, puesto de que no se está extirpando los ovarios siguen funcionando normalmente y el útero funciona normalmente. La función de estas trompas de falopio es de receptores, son receptáculos del óvulo que libera los ovarios. Por lo tanto, es un mito el hecho de que cambie la mujer cuando se le liguen las trompas de falopio, ¿verdad? Doctor, yo me quedé con la curiosidad porque usted estaba hablando de la calvicie de los hombres, pero hay también algunos hombres que hemos visto que para tener más físico en el gimnasio utilizan, dice, estas hormonas de testosterona para ayudar a crecer esa musculatura. ¿Qué pasa con ello? Y se utiliza mucho. Sí. ¿Y las mujeres también utilizan eso? También utilizan. Últimamente, de hecho, está de moda en los gimnasios que se use indiscriminadamente. Estos son productos que se deberían prescribir por el médico, no debería prescribirlo un entrenador, ¿verdad? Pero se utiliza mucho las hormonas sexuales masculinas
conocidas como esteroides anabólicos, para marcar musculatura o para desarrollar la musculatura más rápida o para tener una ventaja inapropiada sobre los demás en ciertas competencias. La realidad es que no se debería hacer, primero porque no es ético, segundo porque no se necesita y tercero porque hace daño. El cuerpo ya está produciendo sus propias hormonas sexuales masculinas y cuando se da de más produce un efecto negativo en el cuerpo, afecta en el hígado, puede dar tumores en el hígado, alteración en la función hepática, afecta a los testículos, créanme, puede atrofiarle los testículos y disminuir su producción de hormonas masculinas al producir esta atrofia, porque al recibir la hormona masculina se le está dando un mensaje en el cerebro: tengo demasiadas hormonas masculinas, ya no estimule los testículos para producir más hormonas, y entonces el cerebro deja de estimular y el cuerpo deja de producir sus propias hormonas masculinas. Cuando deja de recibir la que le pusieron en inyectables o tomó en tabletas, ya no produce, y a veces no produce por muchos meses o por un año, y entonces puede causarle infertilidad. Claro. Entonces es contraproducente utilizar hormonas, aunque se vean más pintudos, aunque les vaya mejor en la competencia, el riesgo-beneficio no vale la pena. Así que el exceso de hormonas masculinas les puede hacer daño a su cuerpo, pero también a su salud emocional, no a su salud física, puesto que vuelve a una persona más agresiva, más irritable, reacciona de una manera diferente a la que suele ser, y eso tiene que ver con esta aplicación o utilización de estas hormonas. Vamos a recibir nuestra última llamada. Rosario Flores se encuentra en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta, la escuchamos. Buenos días. Buen día. Hola. Adelante, sí, la escuchamos. Buenos días. Quería preguntarle al doctor, por favor, ¿en qué consiste la ligadura de trompa y si esto adelanta la menopausia? Muchísimas gracias por la confianza. Bueno, voy a empezar respondiendo la segunda pregunta. No adelanta la menopausia. La menopausia se da cuando los ovarios dejan de producir las hormonas sexuales masculinas. La menopausia no se da porque deje de menstruar. El dejar de menstruar es una señal de que ya no produce las hormonas sexuales femeninas, ¿verdad? Pero hay mujeres, por ejemplo, que se les extirpan el útero por la razón que sea, tener un mioma uterino, digamos, y si quedan los ovarios, sigue produciendo hormonas y no tiene menopausia. Entonces, mientras los ovarios estén ahí y produciendo hormonas, no tiene menopausia. Y las hormonas se producen a través de la sangre, es decir, las hormonas no se liberan de los ovarios que vayan hacia las trompas. Lo que se libera de los ovarios es el óvulo que va hacia la trompa y la atraviesa y llega al útero, ¿verdad? Entonces la ligadura de trompas lo que hace es impedir el embarazo, pero nada más, no tiene que ver con sus hormonas. Muy bien, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha brindado su confianza a través de las llamadas. Gracias, doctor, por la ayuda con este tema. Entonces, calvitos, nada que ver con ser macho. Un poquito. No más sanguito. Aunque se ven. Para mí particularmente los que son Calvitos, somos más churros, por lo menos. No sé. Tenemos un algo, digamos, un no sé qué, digamos. Aún no sé qué, que parece no sé cuándo. Que no sé cómo. Hasta aquí llegamos con este sector. Gracias, doctor, por acompañarnos. Que le vaya muy bien. Nos vemos el otro miércoles. Ya nos vemos entonces. Cerramos nuestro sector de salud. Salud.